Buenos días o buenas tardes a todos ustedes, corderitos del amo, siervos, ovejitas, esclavos, amigos, discípulos, seguidores del amo, queridos siervos. Recuerden que a veces no nos conviene identificarnos mucho como cristianos, porque ni aun bajo el concepto cristiano original, me refiero al que fue empleado por primera vez en Antioquía para llamar hacia los hermanos del camino, los seguidores de Cristo, del ungido, del Mashiach, que eso es lo que significa Cristo, lo mismo que Mashiach, lo mismo que el ungido en español. Porque a veces, queridos coitos, usan el término muy liberalmente, como los de la iglesiandad, donde todo el mundo es cristiano. ¿Y cuántos se parecen a Cristo? Porque lo que significa la palabra cristiano es similar a Cristo, queridos corderitos. Y da pena entrar en algunos grupos y en algunas congregaciones y ver ahí la cantidad de personas, varones y hembras, que se refieren a sí mismos como cristianos y no se parecen en nada, pero en nada a Yahshua, queridos corderitos. Ni en doctrina, ni siquiera en eso, ni en obra, ni en piedad, ni en fe, ni en intención. Todo tergiversado, todo desenfocado, todo tirando para donde no iba Yahshua, para allá van ellos, queridos corderitos. Para donde iba Cristo, para allá van ellos. Para donde no iba Cristo, para allá van todos. Llámense mejor discípulos, queridos siervos. Discípulos de los disciplinados, los que están siendo disciplinados o discipulados en llegar a ser como Cristo, en llegar a ser como el amo Yahshua. Ahí sí. Ni yo mismo me digo cristiano, queridos siervos. Además de las connotaciones negativas que tiene esa palabra, ese término hoy en día, que no son las mismas, no es la misma definición de hace 2000 años la que cristiano tiene hoy. Así que tenemos que estar conscientes de eso. Cuando nosotros decimos hoy somos cristianos, primero que estamos aspirando a algo demasiado, mucho con demasiado. Y segundo, que tenemos que especificar, queridos colegios, cristianos de los originales del primer siglo, como aquellos que en el primer siglo seguían a Mashiach, a Cristo, a Yahshua. Ahí sí. Porque los de hoy, vuelvo y repito, no siguen al amo Yahshua, ni siquiera aceptan que la ley está vigente. Y eso es básico, eso es una doctrina básica de los seguidores del verdadero Mashiach. Bueno, entonces queríamos nada más que dejar eso claro, queridos corderitos. Y también vamos a ver si tenemos otra cosita que podemos por aquí nosotros arrojar un poco de luz a esto para aclarar algunas cosas. Vamos a pasar a otro audio, queridos siervos. Pero recuerden que eso es lo que queríamos hacer resaltar, que estén conscientes de lo que significa la palabra cristiano hoy en día. Y eso aplica a toda la gente que está en la iglesiandad gran babilónica hoy en día. Aunque ustedes sean de los cristianos del primer siglo, como aquellos de Antioquía, que nada tienen que ver con los cristianos romanos de hoy que están en Babilonia, tienen que hacer la salvedad de identificarse como cristianos que no son de los de hoy. Porque estamos viviendo en el hoy, donde todos los cristianos mayormente, la mayoría son de los de Babilonia, los falsos. Entonces eso es lo que les queremos decir. No está mal llamarse cristianos. Primero, si uno lo es, y si uno es un verdadero cristiano, como los del primer siglo, que eran los verdaderos, y esos ya hoy casi no existen. Casi no existen, queridos colegas. Los que más abundan son los falsos. Entonces, ¿quién quiere pasar siendo un verdadero creyente? ¿Quién quiere pasar por un cristiano falso? Diciendo yo soy cristiano, lo primero que van a pensar es que uno es como de los de la Gran Babilonia, o no.
Aunque sean nuestros enemigos que nos estén atacando con eso, hay que darles la razón, porque si no estamos especificándoles, soy cristiano, pero como los del primer siglo, como los seguidores originales, como los de la fe original del primer siglo, que seguían a Yahshua, estás metiendo la pata identificándote como cristiano. Hoy en día, 2000 años después, que los cristianos son todos de la gran ramera y todos niegan a Yahshua, en cuanto a que niegan lo que él creía y lo que él decía. Es negarlo a él. Lo aceptan, sí, nació, sí, vivió, sí, es el hijo de Yahweh, el hijo de Dios, el hijo de quien crean. Pero no es solamente creer en él, es creer a él lo que él manda, queridos codritos. Hasta los demonios creían en él, pero no obedecían lo que él decía. Entonces hay que creer a él, a lo que él dijo. Y él dijo, yo no vine a abolir la ley. Entonces el que diga que es cristiano en este siglo, cuando todos los cristianos que dicen que creen en él niegan que él no haya abolido la ley, se está haciendo uno con ellos sin darse cuenta. Se está consolidando con falsos creyentes, con falsos cristianos. ¿A usted le interesa, siendo un verdadero cristiano, identificarse o que lo pongan en el mismo bonche de los falsos cristianos de la Gran Babilonia? No, ¿verdad? Ni a mí. Entonces no se llamen a sí mismos cristianos sin calificar, sin definir, sin calibrar esa definición, que tiene que ser como los de Antioquía, como los del primer siglo. Eso sí, eran como Pablo, eran los seguidores, los discípulos que Pablo disciplinaba en Mashiach. Les enseñaba a guardar toda la ley, queridos siervos. Eso es un verdadero cristiano. Usted no hace eso, no sigue la ley, la que está vigente. Entonces usted no es un cristiano, no se va a estar llamando cristiano, pero no se lo podemos evitar, no se lo podemos impedir que usurpe el título, el calificativo. No le podemos impedir a 2 billones de personas engañadas que se hacen llamar a sí mismas cristianas que sigan, que dejen de usar ese nombre. No podemos. Entonces nosotros tenemos que cambiar, dejar de llamándonos cristianos para que piensen que somos como ellos, queridos. Además ya dije que cristiano es un título que queda muy grande a todos en la iglesiandad, porque nadie lo es. ¿Cómo va a ser una persona un cristiano que no guarda la ley? Si Cristo lo primero que hacía era guardar toda la ley, por eso fue Cristo, por eso fue Mashiach, por eso fue sacrificio, porque la guardó toda. Y la mandó a guardar toda también, queridos siervos. ¿Cómo? No como Moisés, está claro, como él la guardaba, queridos siervos, y como enseñó a guardarla a sus discípulos y como sus apóstoles y enviados enseñaron a guardarla hasta el día de hoy, la guardamos así. Cuando estamos guardando toda la ley con ese enfoque correcto, entonces estamos aspirando a ser verdaderos cristianos de los del primer siglo, de los de Antioquía. Llámense mejor creyentes y eviten confusión. Llamémonos mejor, queridos codritos, seguidores del Mashiach, de Yahshua, y evitémonos problemas y confusiones y ataques, que ya bastante que tenemos, como para crearnos nuevos ataques, ¿verdad? Como para dar pie a nuevos ataques. Vamos a llamarnos creyentes, discípulos del amo Yahshua, y a permanecer en las cosas en que él enseñó. Eso es todo, querido codito, para nuestro bien, ¿verdad? Ustedes analicen, ustedes mediten, oren y decidan. Shalom, shalom, bendito sea.